Está Bernay, escuchamos. Hola, profe, buenas noches. Felicidades por la victoria. ¿Por dónde te parece pasó la diferencia a favor de su equipo en este partido que fue complicado, complejo, que tuvo de todo y que terminó Guaraní de nuevo marcando una diferencia y sumando 3 puntos, que era el objetivo? Antes del partido tenía 36 puntos y 36 goles. Hoy tiene 39 puntos y 39 goles. Bueno, en principio felicitar a los futbolistas porque han hecho un gran partido, con una gran entrega, con una gran responsabilidad. Considero que el rival fue muy intenso, fue muy duro, jugó con todo el valor de poder ganar el juego, pero nosotros supimos la forma de poder atacar cuando teníamos la posibilidad de hacerlo y de saber de la estructura defensiva, que también es importante. Nosotros somos un equipo que no nos dedicamos solo a una sola fase, sino que intervenimos en ambas y queremos ser protagonistas en ambas. Y por suerte hoy los futbolistas han desarrollado un gran juego y ese juego nos permitió a nosotros sumar 3 puntos que los consideramos muy importantes, muy relevantes para seguir en esta lucha y en esta entrega de fecha a fecha como nos hemos planteado. Pero creo que la agonística que han empleado los futbolistas en el juego para mí fue determinante para lograr el resultado que tuvimos. Profe, ¿qué tal? Dani Troche para Radio Primero de Marzo. Usted no me ve, profe, pero yo lo estoy viendo aquí un poquito, aquí en el fondo. Profe, hoy se ganó, se mete presión para el inmediato perseguidor. La próxima fecha es contra ellos justamente y se vienen los partidos finales. ¿Cómo manejar la ansiedad teniendo en cuenta el gran sueño que tiene no solamente el público, sino que todos sus jugadores, que en su mayoría son jóvenes, profe? La ansiedad la venimos trabajando desde hace tiempo. Nosotros somos un equipo que nos constituimos inicialmente para competir de igual a igual en este torneo a todos los rivales. Lo estamos pudiendo hacer. Competimos con todos y con todos hemos tenido participación activa en el juego. Después, obviamente, los resultados son otra cuestión, pero la competitividad la valoro en cuanto al desarrollo del juego. Y hemos podido competir con todos en igualdad de condiciones y lo demás es lo que venimos haciendo y trabajamos desde el primer día. No hay partido más importante que el que viene. No hay que pensar en todo lo que queda, no hay que pensar en Copa Paraguay que también nos queda, sino que hay que pensar ahora, focalizarnos en el rival que nos toca, para poder ir siguiendo esta tesitura y esta política de ir en el paso a paso. Así que somos conscientes de lo que estamos haciendo en este torneo. Vuelvo a repetir, nos armamos para competir y hoy nos encontramos peleando el campeonato, pero para mí ser cauto, creer en las capacidades que tenemos, caminar con los pies sobre la tierra y a partir de ahí trabajar en el día a día pensando en el rival que nos va a tocar. Y de eso se trata y de eso nos ha traído hasta hoy en día y así lo vamos a buscar y lo vamos a seguir intentando. Profe, ¿qué tal? Agustín Benítez de Radio 1. Con respecto a las expulsiones, se conversa, se habla constantemente durante la semana para no caer en este tipo de situaciones justamente que le pasó nuevamente a Maidana. Obviamente que se habla todo. Los detalles en este momento del campeonato son importantes y son determinantes también. Creo que es importante que lo interpretemos de esa manera. Hemos hablado siempre, nosotros damos una devolución oral muy reducida y resumida al finalizar el partido, pero damos una charla más extensa a partir de bajar decibeles, pensar. El futbolista, han visto la manifestación que tuvo, salió con mucha tristeza, entonces él sabe de lo que estamos hablando y todos los jugadores también. Pero
somos conscientes de que hay que ir transitando y hay que ir corrigiendo en lo que nos equivocamos. Hoy tuvimos una equivocación en esa expulsión que ojalá le sirva de aprendizaje al futbolista y nos brinda a nosotros la oportunidad de crecer como equipo también. Así que con mucha tranquilidad se habla todo. A veces las pulsaciones están muy fuertes, están muy altas y a veces el futbolista, ni bien pasa la acción, le entra el arrepentimiento y la tristeza. Son emociones muy fuertes, de las cuales te duran 90 segundos en el cuerpo, pero después, de acuerdo a tu cabeza, seguirá estando por un tiempito más. Pero trabajamos todas las emociones, hablamos muchísimo, intentamos hacer esto, pero esto es un deporte de oposición y a veces en las oposiciones suceden estos casos. Víctor, buenas noches para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Te quiero preguntar sobre el arranque del segundo tiempo, porque metes a Torales, lo recostás un poco a la derecha, Iván Ramírez, y después rápidamente volvés a retocar el equipo con Maíz y Diego Fernández. ¿Ahí pasó más bien porque no funcionó lo que pretendías de arranque o porque la forma en la cual empezó Olimpia llevaba a jugar con futbolistas de otras características? En principio, el cambio del entretiempo obedeció a un cansancio muscular del futbolista. Entonces tomamos la decisión de poner a Richard, obedeciendo al balón detenido también, porque los cambios no solamente se piensan en acciones de juego, en balón en movimiento, sino en balón detenido también. Y estaba saliendo un futbolista que es importante en la detenida y no lo íbamos a recambiar con un extremo porque íbamos a perder el juego aéreo ante un rival que tiene muy buen juego aéreo casualmente. Después los cambios siguientes no fueron vinculados al primer cambio, sino fueron vinculados a la necesidad de darle más dinámica física en el medio campo, y a partir de ahí hemos encontrado muchos espacios que nos ha facilitado la oportunidad de tener aproximación y situaciones a gol. Así que el cambio obedeció por una cuestión táctica que seguía el juego y no se vincula directamente con el cambio del entretiempo. Profe, aquí para Radio La Unión. En los primeros minutos del segundo tiempo, Olimpia lo obligó prácticamente a Guaraní a retroceder, atendiendo a que el rival estaba con uno menos en esos momentos, metiendo pelotas al área, causando daño, haciendo que el arquero Aldo Pérez sea figura. ¿A qué cree que se debe esa situación con su equipo? Las situaciones futbolísticas se dan de acuerdo a los resultados muchas veces. Como bien lo dijiste, Olimpia fue muy incisivo en poner balones rápidos dentro de área, entonces nos obligó a defender esos balones. Y sucede muchas veces con los equipos que están en desventaja y que quieren ir a buscar el empate, arriesgan y asumen iniciativas de profundidad para poder poner el partido en ese sector. Pero a eso se le vincula que todos esos embates, si nosotros no hacemos control del balón una vez que despejamos de área y a partir de ahí lo exponemos a que tengan que retroceder, que fue por eso el cambio táctico que hicimos, ahí es donde empieza la problemática, en donde empieza a visualizarse que un equipo se metió atrás. Cuando un equipo queda atrás es porque no logra retener el balón, y a partir de la retención del balón, con el juego asociado y posicional, llegar al arco rival. Entonces, cuando vos no lo obligás al rival a retroceder, está en una sensación de que te puede atacar continuamente. Y eso fue lo que nos sucedió y que lo mejoramos después de los cambios, y eso nos dio la oportunidad de ser nosotros más profundos que ellos. Finalizamos la conferencia.